Cordial saludo, profesor Leonardo de la Osa, de parte de nuestro grupo de trabajo. A continuación realizamos nuestra presentación de los modelos educativos. Nuestro grupo se encuentra conformado por los profesores Mónica Martínez, Carlos Pérez, Jean Ramos y mi persona Rosario Torres. Presentamos nuestra segunda actividad, modelos educativos en la historia de América Latina. Una de las obras más relevantes de la educación por el educador y escritor Gregorio Weinberg, quien expresa que los modelos son un estilo de desarrollo, un proceso dialéctico entre las relaciones del poder y conflicto entre grupos y clases sociales. Esto expone un acercamiento a los procesos educativos desde los siguientes enfoques. Prehispánico, que se encuentra conformado por tres grandes culturas como lo son la educación entre los tupí, la educación en los incas y la educación en los aztecas. Por otro lado, se encuentra la colonia, que tiene dos grandes aspectos: el modelo hispánico, que es impuesto por las potencias coloniales, que se dio de manera jurídico-administrativa, y por otra parte el modelo de los lusitanos. Ellos eran pueblos nómadas con un asentamiento por el desarrollo de la población autóctona. Luego se puede percibir un momento en la historia de América Latina, que es la Ilustración. Hace referencia a un modelo modernizador. Continuamente se da la emancipación, donde se dimensionan las políticas, abriendo camino al mundo. Por otro lado, encontramos los liberales y conservadores, que enfocan tener una conciencia en la importancia de la educación en su doble valor, como un instrumento de mejoramiento material del país y modelador de los ciudadanos, aunque por otra parte adoptaban una posición que los llevaba a un enfrentamiento con el poder político y económico, que conservaba la Iglesia y pretendía reducir el clero educativo. Continuando con esta presentación, podemos afirmar que después de todas estas épocas que pasaron antes del siglo XX, muchos pensadores se unieron para tener una visión diferente, por lo que Clara Inés Estramileo nos comenta que durante la primera mitad del siglo XX muchos intelectuales pensaron en una América Latina independiente e integrada culturalmente. Como hemos visto, estaba muy arraigado el pensamiento español o de culturas extranjeras, entonces viendo todo ese conocimiento, ese poder intelectual que había en América Latina, se pensó que podía desarrollarse una educación diferente hacia nuestros habitantes. De allí que en la primera y segunda mitad del siglo XX aparecieron diferentes propuestas. Dentro de estos proyectos educativos, en la primera mitad del siglo XX, podemos tener un proyecto tradicional y uno modernizante. Dentro del tradicional encontrábamos lo relacionado con una cultura hispánica, pero seguía la presencia de la Iglesia Católica. Y que además de las tradiciones populares que se buscaba rescatar, la cual estaba también enfocada en el folclore. Mientras que el proyecto modernizante iba enfocado a la necesidad de encontrar nuevos planes de estudio y métodos escolares, ¿verdad?, que dieran una importancia diferente a lo que era la formación técnica. En eso encontramos procesos de secularización de la enseñanza pública asociado a pensamientos en lo que tiene que ver la prosperidad y la renovación. De allí que todos estos proyectos fueron a depender o fueron a llevarse a cabo desde unas políticas de reformas educativas, más que todo en la segunda mitad del siglo XX, ya en lo que tiene que ver con los años 90, cuando los gobiernos empezaron a tener un poco más en cuenta las propuestas de los pensadores. Y todas estas políticas giraron a 4 ejes principales, los cuales son gestión, calidad y equidad, perfeccionamiento docente y financiamiento.
Dentro de todos estos propuestas y políticas apoyados por lo que tiene que ver entidades como la UNESCO o la UNICEF, también tenemos el proyecto principal de educación para América Latina y el Caribe, el cual fue proyectado entre 1980 y el 2000. En esta reunión, que fue de carácter intergubernamental, o sea que tuvimos diferentes países de la región, ¿verdad? Se definieron tres objetivos principales, dentro del cual encontrábamos que se tendría que asegurar la educación para todos los niños en edad escolar, ¿verdad? Y que esto se debe ofrecer a una educación mínima de 8 a 10 años. Eso, a lo cual se puso una meta que fuera antes de 1999. Como segundo punto, se tenía eliminar el analfabetismo antes del fin de siglo y ampliar el servicio educativo para adultos. En este proceso, en este objetivo se avanzó bastante, sin embargo, existen grandes vacíos en lo que tiene que ver la lucha contra el analfabetismo. Y tercero, tenemos la mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas educativos a través de reformas necesarias. Aquí en este punto, digamos que se tuvo un gran avance en lo que tiene que ver en infraestructura y en mucho volumen de texto que fue también llevado hacia los estudiantes. Bien, entrando con la segunda parte de nuestra actividad, tenemos una comparación entre el modelo pedagógico colombiano y el modelo pedagógico brasileño, ¿verdad? Vamos a encontrar algunas semejanzas y diferencias entre estos proyectos. Ok, dentro del modelo pedagógico colombiano podemos decir que está regulado por el Ministerio de Educación Nacional, mientras que el brasileño lo encontramos por el gobierno federal. El modelo pedagógico colombiano lo rige la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, la cual se conoce como la Ley General de Educación, mientras que en Brasil tenemos la Ley número 9394 del 20 de diciembre de 1996, ¿verdad? Y en el cual establece las directivas y diferentes bases de la educación nacional. En Colombia, la educación está reconocida como formal y está constituida por 5 niveles diferentes: el inicial, el preescolar, básica, media y superior. También tenemos un renglón donde hay educación no formal o para el trabajo y el desarrollo humano, y esta se organiza por horas o por créditos y no está regida por, digamos, por estos 5 niveles, pero también está regida por la Ley General de Educación. Mientras que en Brasil ofrece una educación gratuita y obligatoria desde los 6 hasta los 14 años y se divide en dos grandes bloques, lo que es educación básica y educación superior, aunque también tiene una educación previa opcional, que podríamos decir que una educación preescolar. Bien, el sistema educativo colombiano, como ya estábamos comentando, está dividido de la siguiente manera: en una educación preescolar, lo cual tiene dos niveles, que es jardín y transición. Estos niveles, digamos que son obligatorios al momento de entrar al colegio, o sea, no puedes entrar a la educación básica si no has pasado por el transición. Y este nivel, como decíamos, es obligatorio para entrar acá, ¿verdad? Entonces, como segundo, tenemos la educación básica, el cual busca propiciar una formación general mediante el acceso al conocimiento científico, tecnológico, artístico, humanístico y matemático para su vinculación con la sociedad. Y esta educación básica se divide en dos: la primaria, que consta de 5 grados, cada uno de estos grados demora un año, y los conocemos desde primero a quinto grado, el cual por lo general ingresa hasta los 6 años, desde los 6 años de edad. Y tenemos secundaria. Esta secundaria tiene 4 grados, también cada uno de un año, y los conocemos de sexto a noveno. Y usualmente los estudiantes ingresan a los 11 o 12 años de edad. La educación media comprende los grados de décimo y undécimo. En algunos colegios privados, al estilo norteamericano, está reglamentado el grado duodécimo.
Al finalizar este nivel, los estudiantes deben graduarse, ¿verdad? Tienen un grado y obtienen el título de bachiller académico o bachiller técnico, dependiendo del tipo de educación que hayan recibido. Cabe mencionar que antes del preescolar también existen unos jardines infantiles o unos centros de desarrollo infantil conocidos como CDI, que estos son ya opcionales por los padres de familia si quieren meter a los chicos en este tipo de educación. Bien, continuamos con el sistema educativo de Brasil. El sistema educativo de Brasil está dividido en preescolar, básica y educación secundaria. La educación preescolar se conoce como maternal o guarderías públicas, los cuales los niños ingresan desde los 2 hasta los 5 años, o el jardín, que entran desde los 3 hasta los 6 años. Entonces, cabe mencionar que el maternal es básicamente un jardín de juego donde los niños aprenden a socializar, mientras que en el jardín sí los niños encuentran un poco más habilidades académicas y sociales, en el cual el niño se prepara un poco mejor para la escuela. Ambos de estos centros son gratuitos. En la educación básica tenemos una educación fundamental 1 y en la educación fundamental 2, donde el primero va de los 6 a los 10 años y el segundo va de los 11 a los 14 años. Entonces, este grado también es obligatorio y se tiene que estudiar una segunda lengua. Y tenemos que escoger entre el español, el inglés o el francés. Luego tenemos la educación secundaria, los cuales tenemos 3 cursos no obligatorios desde los 14 hasta los 17 años, ¿verdad? Y el estudiante tiene la posibilidad de profundizar en una educación técnica. Ok, en lo que tiene que ver con educación superior, en ambas instituciones son impartidas por universidades, tanto en Brasil como en Colombia. Sin embargo, en Brasil entran un poco más temprano, exactamente de los 17, mientras que en Colombia puede partir desde ese rango, pero más oficialmente desde los 18 o 19 años. En Colombia se conoce como pregrado y este pregrado tiene 3 características, una que es técnica, otra tecnológica y otra profesional, que obviamente cada una tiene su grado de duración. Mientras que el grado en Brasil se conoce como el bacharelado o la licenciatura para aquellos que quieren ser docentes, y también existe una tecnológica. En ambos existen posgrados y en los posgrados hay especializaciones, maestrías o doctorados, pero también cambian un poco los años, mientras por ejemplo un doctorado en Colombia demora de 3 a 6 años, en Brasil demora de 3 a 4 años máximo. Entonces, esta es nuestra comparación que tenemos de este tipo de modelos. Esperamos que haya sido de su agrado.